nada, bueno, muchas gracias a la organización de Open Data Sevilla por invitarme, desde luego es un placer, para mí es un honor estar aquí hoy con vosotros y me alegro de estar después de las autoridades, pues porque un poco yo sí que voy a seguir la línea de la política, ¿vale? Mi presentación va en línea política. ¿Y por qué? Porque es muy bonito y está genial lo que han dicho aquí las autoridades. La verdad es que en Andalucía tenéis una suerte tremenda de tener un director general como José Antonio Cobeña, os lo digo en serio. Él era mi homólogo en Andalucía. Yo hasta hace poco era el director general de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Navarra. Hasta julio yo era el director general. Y de Gobierno Abierto, además, quisimos poner ese nombre, aunque en realidad era el director general de Modernización y todas estas cosas. Y bueno, pues trabajaba mucho con José Antonio. Y desde luego, os lo digo en serio, es un tío que trabaja mucho y sabe tirar del carro. Es decir, que estáis en buenas manos. Dicho esto, quería decir que una cosa es hablar, como han hablado, de gobierno abierto, de transparencia, de que lo quieren implementar en Andalucía, y otra cosa es hacerlo, ¿vale? Entonces yo quería explicar ahora cómo lo hicimos en un año, en el año y pico que estuve al frente del gobierno, cómo lo hicimos nosotros, porque es que se puede hacer. O sea, yo creo que esto ya tiene que empezar a dejar de ser palabras huecas para empezar a trabajar y empezar a hacerlo. Bueno, pues porque se puede construir y se puede trabajar, y el gobierno abierto es absolutamente necesario. Y ya empiezo con mi presentación, aunque no tengo pincho, iré pasando las diapositivas así con el dedo de vez en cuando, ¿no? Bueno, yo os explico el momento en el que estamos y por qué es necesario el gobierno abierto y luego al final de la presentación explicaré lo que nosotros hemos hecho ya en materia de Open Data, que a lo mejor es el centro de esta reunión. Pero lo primero que hay que poner es la base política y el por qué estamos construyendo gobierno abierto y por qué está tan de moda esto del gobierno abierto. Y básicamente está tan de moda pues porque tenemos un sistema ahora mismo de elección, un sistema democrático que está viejuno, está muy viejo. Esto de elegir a nuestros políticos cada 4 años se tiene que acabar y se está acabando. O sea, lo que no podemos hacer es un programa electoral, que al final es un programa electoral. Yo he estado en la composición de algún programa electoral, se hace en unas horas, se construye y con eso funcionas 4 años. Eso no tiene ningún sentido. Tal y como están hechas las cosas hoy, tal y como están configuradas las comunicaciones y con la llegada de las nuevas tecnologías, no tiene ningún sentido votar un programa para 4 años, porque esto cambia cada minuto, con lo cual eso es lo primero que tiene que cambiar. Nosotros estamos ahora en un modelo democrático, dicen que la democracia es la menos mala de las fórmulas, no estoy de acuerdo. Empieza a ser una fórmula mala y la que tiene que venir es la fórmula del gobierno abierto. Y estoy absolutamente convencido y como me lo creía, traté de instaurarlo en Navarra. Y ahora os explicaré cómo de alguna forma lo instauramos, ¿no? Bien. Nosotros venimos de un modelo democrático que nació a finales del siglo XVIII. No os voy a aburrir con historia, desde luego, pero esto es la Declaración de Virginia en Estados Unidos, antes de la Declaración Francesa. Y ahí se empezó a hablar de democracia, de poner al ciudadano en el centro y de todas estas cosas, y al final se llegó a lo de la democracia votando cada 4 años. Esto ocurrió hace 200 y pico años. También ocurrió aquí en Europa, esto es Francia, con la Revolución Francesa. Llevamos más de 200 años con el mismo modelo. Echamos a los reyes, bien, fenomenal, votamos los ciudadanos, el sufragio universal, etcétera, etcétera, y estuvo muy bien y funcionó. Pero yo creo que el vuelco que ha dado la sociedad con la irrupción de las nuevas tecnologías y la conversación que se está produciendo entre los ciudadanos merece un cambio. Y es así de duro, y es así de crudo. No puede ser lo de seguir votando cada 4 años. Y si seguimos votando cada 4 años, durante esos 4 años, por lo menos tenemos que establecer cauces de comunicación entre esa clase política que hemos votado y los ciudadanos. Y eso es lo que se está demandando. Eso es lo que se está demandando y eso es lo que a los ciudadanos le tenemos que dar. Bien, cambiemos el modelo. Eso es el gobierno abierto, la conversación constante. Pero hay muchos problemas y hay problemas que hay que solventar. Esta gráfica representa básicamente el nivel de crecimiento tecnológico entre la ciudadanía y las empresas y los gobiernos. La línea roja representa el crecimiento y la evolución tecnológica de la administración, de los políticos, de las diputaciones, cabildos, gobiernos, etcétera, etcétera. Y hay un crecimiento, pues,
que ha sido siempre inferior, desde luego, al verde que representa a los ciudadanos y a las empresas. Ese decalaje pues se ha mantenido y, bueno, siempre los ciudadanos han estado un poquito por delante. Bueno, en tecnología hemos sido early adopters por delante de las instituciones, desde luego, pero llega un momento, en el año 2008, en el que ese decalaje y esa separación entre la instancia tecnológica de los políticos, de la administración y los ciudadanos, esa diferencia pues se ha hecho enorme, ha crecido muchísimo, se ha disparado, porque los ciudadanos han adoptado las nuevas tecnologías, han adoptado el soporte móvil, han adoptado las redes sociales y todas estas cosas llevan a que los ciudadanos estén hablando entre ellos y los políticos, la administración, quienes se supone que nos tienen que regir, siguen evolucionando a su aire. Y entonces hemos llegado a un punto del ridículo. Visto esto, como los gobiernos no empiecen a adoptar las pautas del gobierno abierto, van a seguir alejándose de la ciudadanía. Cuando los gobiernos ahora mismo están hablando de acercarse a la ciudadanía, no se dan cuenta que el gobierno abierto y el acercamiento a la ciudadanía, esto es una opinión personal, pero no sé si la compartís, luego debatiremos, pasa por la evolución tecnológica. Si los gobiernos no evolucionan tecnológicamente, no se van a poder comunicar con los ciudadanos. Y el gobierno abierto es imposible sin una base tecnológica brutal. Y esa base tecnológica, a día de hoy, los gobiernos no la tienen. No la tienen. Y por eso se producen errores brutales en cuanto a comunicación y en cuanto a percepción de lo que se está haciendo, ¿vale? Los ciudadanos saben en qué se gastan, las licencias que se están contratando, etcétera, etcétera. Y lo que sí que tendrían que abrir y lo que sí que tendrían que aportar para generar riqueza, como los datos abiertos, como el Open Data, no lo hacen. Por lo tanto, tienen mucho que aprender, desde luego, los ciudadanos, los gobiernos, porque hay una lata importantísima que abrir. Tenemos que abrir una lata y esa lata son los gobiernos con todo lo que ello conlleva. Tienen que ser mucho más transparentes, pero lo primero que tenemos y que necesitamos es una base tecnológica. Bien. Dicho esto, vamos a ver cómo se construye un gobierno abierto, por lo menos cómo lo tratamos de construir en Navarra. Esas dos pirámides, la de la derecha a lo mejor os suena porque es la pirámide que en 2009 Obama dibujó en su memorándum. En su memorándum, que bueno, es un poco la base del gobierno abierto moderno, ¿vale? Ahí esa pirámide que se parece a la de la izquierda, que yo preparando la presentación, pues me encontré con la otra pirámide. Estaba intentando buscar una figura que representara de abajo arriba, que es como se tienen que construir las cosas, no de arriba a abajo. A mí no me vale que la ley de transparencia, que como bien ha dicho el viceconsejero, y le felicito desde luego que la haga, no me vale que la construya el gobierno. No me vale, porque la construye el gobierno para luego consultar a los ciudadanos. Pues tiene que ser diferente, tiene que ser de abajo arriba. Hay que consultar primero a los ciudadanos para luego elaborar la ley. Eso es lo que hicimos en Navarra. La fotografía que veis abajo es uno de los 13 foros que a lo largo del año, de un año, hicimos en Navarra para consultar a los ciudadanos para ver qué querían, cómo querían construir la ley de transparencia. Incluso hicimos uno para ver qué datos querían abrir o qué política de Open Data quería llevar el gobierno de Navarra. Y eso es construir de abajo arriba. Y así es como se construye el gobierno abierto. Y eso es una pista que le quería dar a las autoridades, pero se me han ido. Entonces, construyamos, ¿hay una autoridad? Hay una autoridad. Gracias. Pues nada, te dedico a la presentación. Hay que construir, desde luego, de abajo arriba. Hay que consultar a la ciudadanía. Es duro. Yo salí a la calle 13 veces. Siempre que se monta un evento, a los organizadores lo sabrán, es duro. Va a venir gente, no va a venir gente, va a participar. Bueno, pues pusimos allí de todo para que la gente participara y vinieron. Y construimos la hoja de ruta del gobierno abierto, construimos el gobierno abierto de Navarra con lo que nos iba diciendo la gente. Pero no solo con lo que nos iba diciendo la gente. Son imprescindibles todas las manos. Con lo cual, también nos entrevistamos con empresarios, con universidades, con otras instituciones, por supuesto con los políticos. Y con todo lo que nos iban diciendo, lo íbamos recabando. Pero ¿cómo íbamos recogiendo toda esa información? De forma absolutamente transparente. Todas las reuniones se emitieron por streaming. La gente también participó por streaming. Y así fuimos recogiendo. Y os aseguro una cosa, la gente de ahí fuera sabe mucho más que nosotros, los que estamos sentados en nuestros cómodos sillones, saben mucho más. Por eso la necesidad de construir de abajo arriba. Por eso es imprescindible hablar con los ciudadanos, comentar con los ciudadanos, pero antes de actuar. Insisto, no me vale que una ley de transparencia cualquiera, porque podría decir la del Gobierno de España, pero es que están saliendo en todas las comunidades autónomas. La ley de transparencia, no lo neguemos, está de moda. Pero no nos quitará a nadie que la primera que se aprobó en España fue la Navarra.
Eso no me lo puede quitar nadie. Pero está de moda, pero la están construyendo siempre mal. La están construyendo desde esos despachos cerrados que huelen a rancio para luego mostrárselo a los ciudadanos. Y eso no puede ser. Hay que preguntar a los ciudadanos. Los ciudadanos nos dijeron que teníamos que regular el software libre en la Ley de Transparencia. Y en la Ley de Transparencia de Navarra se regula el uso del software libre, se regula la reutilización, se regula la apertura de datos, porque nos lo dijeron los ciudadanos. Y ahí está. Lo que no puede ser es que nosotros le demos primero una ley y luego los ciudadanos lo cambien, porque no pasa. Bien, consultamos lo que nos decían los ciudadanos, sí. Pero también consultamos lo que estaba pasando en el mundo, porque no somos ciegos. Y bueno, sabíamos que en Nueva York tienen una visión muy importante de las TIC. La hoja de ruta del Gobierno Digital de Nueva York fue una de nuestras bases, porque éramos plenamente conscientes que sin TIC no había transparencia. Y fuimos a Nueva York, estuvimos viendo cómo lo hacían, y la verdad es que fue absolutamente impresionante. Pero también nos dimos cuenta que no hacía falta irse tan lejos para ver quién lo estaba haciendo bien en transparencia, en gobierno abierto, en datos abiertos, y bueno, pues todo lo que engloba esta filosofía, porque en el País Vasco, que es verdad que son nuestros precursores, y está aquí uno de ellos, con el proyecto Irekia, pues son los que hasta ahora, y siguen siéndolo, mejor lo han hecho y mejor lo están haciendo. Y también consultamos y nos basamos en el modelo Ludo. Es un modelo de gobierno abierto, bueno, está aquí su creador, Alberto, y bueno, pues nos fijamos en lo que estaba haciendo todo el mundo y recorrimos, de alguna forma, ideas que estaban haciendo en otros países. En Islandia redactaron una constitución nueva. ¿Y cómo lo hicieron? Preguntando a los ciudadanos antes. ¿Y cómo preguntaron a los ciudadanos antes? A través de Facebook. Yo cuando se lo decía esto a mis mayores se reían, porque es que ven Facebook pueril. Pero tienes que ir allí donde están los ciudadanos. Tienes que estar donde están los ciudadanos. Si los ciudadanos están en Facebook, vete a Facebook. Y si están en WhatsApp, vete a WhatsApp. Y ahí consúltales. Y en Islandia lo hicieron así. También vimos la ley de transparencia serbia, que según la Fundación Proacceso es la más avanzada del mundo, la que mayor puntuación tiene, desde luego. Y también vimos en Alemania lo que estaban haciendo en materia de software libre. En mi opinión, sobre todo en Múnich, pues la región europea que más está haciendo en software libre. Pues así construimos un gobierno abierto. Desde luego, con las 3 pautas del gobierno abierto. La anterior una foto de transparencia, pero bueno, con la transparencia construimos la ley foral de transparencia, una ley que no se nos cayeron los anillos cuando había que hablar de blogs, cuando había que hablar de red social predominante, cuando había que hablar de todo lo que fuera tecnología, cuando hay que hablar de que hay que estar donde más ciudadanos haya. Como decía antes, una ley que menciona el software libre, que menciona el Open Data, una ley muy amplia, pero una ley absolutamente mejorable. Y para eso se hizo. Para eso es la primera que se aprobó en un Parlamento en España. Y de momento la única que se ha aprobado en un Parlamento en España, espera, la de Extremadura se aprobó hace poco también. La de Extremadura les agradecí mucho que se basaran en la Navarra y la han mejorado. Y ahora mismo yo creo que puedo decir que la ley de transparencia de Extremadura es mejor que la Navarra. Y es que así debe de ser. Así debe de ser, poco a poco ir construyendo. Nosotros hicimos una para ser imitados y mejorados. Y eso se está produciendo. Extremadura la ha hecho y hay un montón de comunidades ahora mismo que la están intentando redactar. Yo estoy aquellas que me llaman para tratar de apoyarles y creo que tenemos mucho recorrido. En fin, que establecimos las pautas del gobierno abierto. La transparencia, la conversación, la colaboración, y esto es importantísimo, la colaboración ciudadana. Estas imágenes que veis ahora en pantalla son los foros que nosotros hicimos con los ciudadanos. Colaboraron con nosotros, participaron con nosotros. Ese es el primer foro del Gobierno Abierto que se celebró el 6 de septiembre del año pasado. Allí preguntamos a la ciudadanía, bueno, pues vino el viceconsejero, fui yo también, y allí pusimos ese aula en forma de circo para consultar a la gente. Y fuimos lanzando preguntas. 170 personas, 180 personas vinieron al evento. Vinieron de forma altruista para apoyar, porque al final, cuando pides consejo a la ciudadanía, vienen. Bueno, pues dijimos lo que era Gobierno Abierto y lanzamos una serie de preguntas. Empezamos a preguntar y les preguntamos, por ejemplo, cuál era la web ideal que necesitaban para Navarra o cuál era la política en tecnología móvil que debería llevar el Gobierno de Navarra. Y la tecnología móvil que debería llegar a Navarra al final fructificó. Ahora os enseñaré lo que fructificó, pero nos lo dijeron los ciudadanos. Y también vimos que había 4 temáticas que había que diferenciar.
y montamos mesas. Montamos una mesa de software libre, montamos una mesa de Open Data, montamos una mesa de conversación 2.0 y montamos una mesa para construir la ley de transparencia. Y cada mes montábamos esa mesa y venía gente con deberes y nos ponía deberes al gobierno. Luego hablaré en concreto de la de Open Data, de la mesa de Open Data, para que veáis la riqueza de los comentarios que hicieron ahí la gente. Y todas se grabaron, y todas tienen acta, y todas el acta está colgada. Con todo eso construido con la ciudadanía es como construimos nuestra hoja de ruta de gobierno abierto, que a la postre, en realidad, es el programa electoral, pero el programa electoral construido una vez dentro y con lo que necesitan los ciudadanos. Y a mí me parecía, desde luego, en su momento, lo más correcto. Porque hay que conversar, hay que hablar con los ciudadanos, ¿no? Que es otra de las bases del gobierno abierto. Conversar significa estar ahí donde están los ciudadanos y seguir preguntando. Todos estos foros presenciales son necesarios porque la presencia enriquece y genera conversación y genera un montón de ideas. Pero esa conversación se tiene que trasladar luego a un soporte y lo trasladamos a las redes sociales de alguna forma. Yo cuando llegué al gobierno de Navarra no tenía ni siquiera un email para contactar a los ciudadanos. Tú te metías en la página web y no había ni un email. Estoy hablando de hace 2 años, escasos. No había un email para contactar con el gobierno, no había nada, era absolutamente cerrado. Es más, los gobiernos, por lo menos en Navarra, es un palacio en el centro de Pamplona que es ellos y nosotros. Hay una separación incluso física y eso es impresentable. En el día en el que vivimos es impresentable y el no tener un email para comunicar con los ciudadanos es impresentable. Pues lo único que hice el primer día, además fue el primer día, es poner un email, navarra@gobierno.es. No, perdón, gobierno@navarra.es, al revés. Y lo pusimos ahí. Y enseguida empezamos a recibir un montón de gente que nos escribía para ayudarnos. Es verdad que hay un porcentaje importante de insulto, troll, etcétera, etcétera, pero que al final apoyan. Ya hablaremos de ellos, pero al final apoyan. Pero los ciudadanos quieren ayudar y quieren aportar. Abrimos ese canal, pero empezamos a abrir muchos más canales, los típicos. Twitter, Facebook, tal cual. Bueno, me llevé algún disgusto con el área de comunicación, por supuesto, pues porque estas cosas, ya sabes, ¿no? Que para comunicación es lo que dice la prensa, papel y punto. ¿No? Bueno, pues aquí empezamos a conversar. Utilizamos las oficinas del 012 para que las chicas, porque eran todo chicas, eran 12, utilizasen estas redes sociales para conversar, para responder a todo lo que nos preguntaran que estuviera en el ámbito de Navarra. Pero sobre todo lo utilizábamos para continuar la conversación que habíamos iniciado en los foros presenciales, en esos foros en los que hablamos de Open Data, de software libre, etcétera, etcétera. Y hay unos grupos creados en LinkedIn con esta gente, con auténticos frikis del Open Data, con auténticos frikis, con todo el cariño, del software libre, que aportan, os aseguro, muchísimo más que cualquier empresa que viene a tu despacho a venderte su tecnología, su idea, su historia sobre Open Data, sobre software libre, que eran decenas las que todos los días tocaban a mi puerta, desde luego. Pues esa gente, de forma altruista, nos ayudaron a construir la política de software libre y de Open Data. Y ahí estuvimos conversando y lo último que hice estando en el gobierno, además de poner el gobierno de Navarra en Foursquare, que es una estrategia que tampoco os voy a explicar mucho. O sea, no os voy a explicar porque si fuésemos a hablar de redes sociales lo haría, pero nos metimos en WhatsApp porque los ciudadanos lo demandaron. Los ciudadanos están en WhatsApp y querían conversar con el gobierno de Navarra por WhatsApp. Es decir, tengo una necesidad de saber dónde puedo entregar el papel cuál o dónde puedo consultar en la web no sé cuántos, me pierdo tal y me conecto a WhatsApp. Pues podéis conectaros y podéis consultar ahora mismo a WhatsApp. Me parece que es el 683 70 60 70. O 60, 70, 60. Bueno, el caso es que podéis consultarlo sin ningún problema. ¿Y qué pasa? Sí, está ahí el número. Podéis preguntar lo que queráis por WhatsApp y está funcionando. Constantemente siguen llegando gente preguntando pues cualquier cosa que tenga que ver con Navarra, incluso cartelera de cine, tiempo, cuando sea la fiesta de tal, y ahí están los ciudadanos conversando. Y están los ciudadanos viendo al gobierno más cercano, sin duda, indudablemente, de no tener un email a poder contactar con el gobierno en WhatsApp. Y de la mesa de movilidad, de las preguntas que sacamos, no sé si en la diapositiva en la que visteis el foro y la gente, había unos POSIT de colores. En esos POSIT eran de diferentes colores porque lanzábamos una pregunta por color. Es decir, ¿qué harías con la web de Navarra? ¿Cuál es la estrategia móvil? ¿Cuál es la estrategia en software libre? Pues esto lo pones en el post-it naranja, este en el rosa, este en el amarillo, tal y cual. Recibimos 1.250 ayudas o críticas, y bueno, pero bueno,
1.150 personas que nos ayudaron. O sea, 1.150 ideas que nos dieron. Fue impresionante. Y una de ellas, en el ámbito de la movilidad, fue que querían una herramienta para poder denunciar, suena fatal la palabra, incidencias en Navarra. Y es esa aplicación que construimos, la aplicación de Gobierno Abierto de Navarra, que os podéis descargar, en la que tú vas andando, es muy fácil, es como Fix My Street. Tú vas por la calle, ves un escalón roto, una farola rota, haces una foto, nosotros detectamos la coordenada y se lo pasamos al organismo correspondiente. Es súper fácil, pero eso no surgió de un oscuro despacho, surgió de la petición ciudadana. Y bueno, y estamos muy orgullosos de lo hecho. Todo lo hecho lo podéis consultar aquí, en la hoja de ruta del Gobierno Abierto de Navarra. Son 135 hojas, ¿vale? Pero es de muy fácil lectura, desde luego, con todas las conclusiones que sacamos de las mesas y de los foros que se celebraron en Pamplona y en los pueblos. Porque eso es muy importante. Las peticiones y las sugerencias de Pamplona eran absolutamente diferentes a las que venían de los pueblos. Nosotros tuvimos una muy importante en el Pirineo y lo que nos estaban pidiendo en el Pirineo era absolutamente diferente. Las necesidades tecnológicas y de gobierno abierto en un pueblo, en la montaña, es absolutamente diferente a lo de la ciudad. Y muchas veces los que vivimos en la ciudad no nos damos cuenta de eso, ¿vale? Bueno, pues bien, allí recogimos todo y lo pusimos en nuestra hoja de ruta del gobierno abierto, ¿vale? Que, por supuesto, incluye un plan de sensibilización, que esto es súper importante, porque la gente no sabe. O sea, nosotros, por eso daba los buenos días frikis todos, nosotros somos frikis. Y creemos que todo el mundo está a nuestro nivel de bajura. Pero no es así. La gente no sabe lo que es gobierno abierto. Es una pena, pero no sabe lo que es Open Data, no sabe lo que es software libre. Pues hay que hacer un plan de sensibilización y eso es lo que nosotros también hicimos, ¿vale? Queríamos comunicar lo que estábamos haciendo porque además estábamos muy orgullosos de lo que estábamos haciendo. Finalmente, voy a hablar de Open Data. Esto es cómo transcurrió nuestro periodo de consultas. El libro de la hoja de ruta de Gobierno Abierto la podéis consultar en el blog del Gobierno Abierto de Navarra. Está en castellano, euskera e inglés. Y la intención, desde luego, era difundirla por el mundo. Ahí está, podéis consultar y viene todo lo que he dicho, pero desde luego muchísimo más ampliado. Y viene con dibujitos de POSIT, como los que veis ahí arriba, con las sugerencias que nos iban llegando y la fuente. Abajo ponemos LinkedIn, o nos ha llegado por Facebook, o nos llegó en un foro presencial o en una mesa de Open Data. Y así lo podéis ir recorriendo y veréis que lo que podéis leer en los POSIT al final es un resumen del desarrollo que nosotros hemos llevado a cabo. Digamos que lo profesionalizamos en el desarrollo, pero todo basado en lo que nos decía la gente. Y en mi opinión eso es construir gobierno abierto, como os decía, de abajo arriba, contando primero con los ciudadanos. Bien, en materia de Open Data Navarra, pues deciros que, bueno, pues que Navarra está bastante retrasado en este sentido. Nosotros recogimos un montón de peticiones de los ciudadanos y estábamos empezando a trabajar en ello. Esta es la hoja de la hoja de ruta de Gobierno Abierto en el que viene lo que nos pedían los ciudadanos. Y bueno, pues al final, ¿qué nos estaban pidiendo? Desde luego impulsar el Open Data, pero sobre todo mejorar la página web de Navarra. Tiene muy pocos datasets, ahora veremos, ¿vale? Pero sí que nos pidieron crear un inventario, y eso es lo primero que habría que hacer, desde luego. Los ciudadanos nos pidieron plantearnos la reutilización, hacer un inventario en el que apareciesen todas las bases de datos que tiene el Gobierno de Navarra. Y eso es brutal, porque hay un montón. Porque no solo son fuentes digitales, también hay archivos sonoros, hay archivos fotográficos, hay archivos audiovisuales. Es tremendo todo lo que hay solo en el archivo de Navarra, porque luego hay otros espacios en los que hay también un montón de información. Bueno, pues en materia de Open Data, la verdad es que los mismos ciudadanos se querían regular. Y ahí sí viene recogido en POSIT de qué dice la gente. Es decir, nos pedían un protocolo también de Open Data, súper importante, estandarizarlo, hacerlo como se hace en los estándares europeos. Hay un ejemplo aquí en Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, pues que dice que tiene el mayor número de datasets y bien, pero no está estandarizado en ningún caso. Incluso algunos están en PDF, que es indescargable. Es decir, bueno, unificar criterios y protocolizarlo. Era absolutamente y es demandado por los ciudadanos. Pero al final nos encontramos siempre con un muro. El muro son los propios gobernantes, mis jefes de antes. Tampoco les voy a criticar mucho, pero la información es poder. Repartir la información es repartir el poder. Y ellos lo tienen clarísimo.
Entonces, abrir los datos tiene sus peligros, porque ellos entienden que se está repartiendo el poder. Y esa filosofía o la cambiamos o no triunfamos. Gobierno abierto es repartir el poder. Y por eso está costando que cale en las autoridades. Está costando que cale en las autoridades porque es repartir el poder. Básicamente ese es el miedo. Y Open Data es repartir el poder. Al final nos encontramos con el Archivo de Navarra, que es ese edificio, con un montón de cajitas lleno de información, con un montón de información que no están abriendo para nada, que no quieren abrir o que les cuesta abrir. Tienen unas políticas de Open Data, como la de Navarra, que ahora os explicaré, que es de barnizado absoluto. No hay profundidad. Y eso es lo que tenemos que cambiar de alguna forma. Hay ejemplos que lo están haciendo bien y que están empezando a dar esos pasos verdaderos en Open Data y en el que desde luego nosotros nos hemos fijado. Pero tenía y tengo y tendremos todo el mundo que vencer las reticencias de los políticos a repartir el poder. Insisto, esto es repartir el poder. Al final, el gobierno vasco, una vez más, tiene un portal de datos abiertos importante, interesante, mejorable también, porque faltan muchísima información, desde luego sensible. El Gobierno de Chile es otro en el que nos fijamos. Pero nosotros teníamos nuestro propio portal de Open Data. Este portal, bueno, pues tenía sus datasets, muy pocos, y se demostró cuando el año pasado organizamos, que es un buen ejercicio, los premios Open Data Navarra. Aquí nos pasó una cosa muy curiosa, y es que organizamos el concurso Open Data Navarra, tuvo un eco muy importante en los medios de comunicación que ni siquiera sabían de qué estábamos hablando, pero como era moderno y sonaba bien, tuvo muchísima repercusión, ¿vale? Se montó el concurso y recibimos bastantes aplicaciones basadas en el Open Data de Navarra. Bien, hubo 10 finalistas. De esos 10 finalistas, 9 habían cogido el dataset de las farmacias de guardia. Claro, eso inequívocamente te está diciendo que no tiene ningún interés, que el resto de datasets no valen para nada. No valen para nada. Ganó, como os podéis imaginar, una aplicación de búsqueda de farmacias de guardia. Y en segundo lugar quedó una muy chula, que fue justo la que no había utilizado lo de las farmacias de guardia. Pero así son las cosas. Ese ejercicio nos sirvió para darnos cuenta que habíamos abierto bases de datos que no valen para nada. Y al final, ¿cómo tienes que construir, cómo tienes que abrir los datos? ¿Cuáles son los datos realmente de interés? Una vez más, ¿lo voy a decidir yo en mi despacho que huele a naftalina? ¿O pregunto a la gente? Pues preguntemos a la gente. Preguntemos a la gente qué queremos que abra. Y salió claramente, y así consta en la Ley de Transparencia y de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra, de la Comunidad Foral de Navarra, perdón, consta que las bases de datos se abrirán en función de la riqueza que generen. Así de claro, llegamos a esa conclusión. Los ciudadanos llegaron a esa conclusión. Lo que no puede ser es que nos pidan abrir todo, porque vale dinero, y hay dinero, vale dinero abrir los datos, y eso los ciudadanos lo tienen que saber. Vamos a abrir aquellos datos que generen riqueza tanto económica como cultural, no nos olvidemos. Cuando venga un proyecto y nos pida que necesita todas las fotos de los Sanfermines desde 1908, esto es un caso real, a 2012, pues ¿para qué? Para hacer un libro que tendrá esta tirada, que será un pequeño plan de negocio y se aprueba y el Gobierno asume el coste de la apertura de esos datos. Si nosotros entendemos que no es para generar riqueza o cultural o económica, pues será el peticionario el que abrirá, el que costeará la apertura de esos datos. Así es, y a esa conclusión llegamos, y es así de fácil, preguntando, porque los gobiernos, una vez más, no somos nadie para elegir qué datos se abren y qué datos no se abren, porque no tenemos ni idea. La gente de fuera, desde luego, sabe mucho más que nosotros. Bien, de Open Data se montó en Navarra una mesa muy interesante, muy interesante, solo para hablar de Open Data. Esta es la primera mesa que se celebró el 20 de octubre de 2011, ¿vale? En la que, como veis, un grupo de expertos con los POSIT siempre presentes, todos fueron libremente, desde luego, nadie cobró un duro y era una colaboración altruista. Y vinieron grandes expertos de Open Data, también vinieron alguno de Aragón y vino alguno del País Vasco. Y allí estuvimos decidiendo qué se hacía. Bien, de la primera reunión, como veis, he hecho un copy-paste quitando el texto largo, solo he puesto los titulares del acta, ¿vale? No he cambiado nada. Y lo que hay ahí es lo que ponía en el acta. Y lo que los ciudadanos estaban
demandando en la primera reunión, pues luego vamos a ver otra reunión. En la primera reunión, pues el inventario, homogeneizar y sobre todo el criterio a la hora de abrir los datos. ¿Ves? Ya empezamos a ser conscientes y a ir construyendo lo que al final se transformó en lo de la ley. Pero es que nos impusieron deberes a la dirección general. ¿Vale? La dirección general que yo representaba, desde luego, nos pusieron deberes para la siguiente reunión, en el que básicamente nos pedían información, datos, etcétera, etcétera. Esto fue el 20 de octubre. Nos reuníamos cada mes. El 16 de noviembre volvimos a reunirnos. Y esta es la siguiente reunión. Cada vez más gente, cada vez más colaborativa y cada vez construyendo más, pero siempre en el mismo formato. Porque ahí podéis ver los POSIT, podéis ver todo, y ahí cómo estábamos trabajando. Igual que la de antes, pero en una sala más grande. Y ahí empezamos a conversar y ya a ir construyendo con los deberes hechos cuál iba a ser la política de Open Data del Gobierno de Navarra, y así consta en la hoja de ruta de Gobierno Abierto, que insisto, la podéis descargar, está en un PDF muy bonito. Y una de las conclusiones, que fue la que más me gustó, un concurso criticado en Navarra por desconocimiento, en mi opinión, aunque yo las críticas siempre las recibo muy gratamente, porque siempre construyen y fueron constructivas, se decidió que había que construir el Open Social Data. Open Social Data. Y esto es muy interesante porque básicamente es la escucha activa en las redes sociales. Mirad, todos los gobiernos, aunque lo nieguen, de España, están haciendo escucha activa en las redes sociales, ¿vale? Para saber qué dicen de ellos, qué dicen de sus políticos, qué dicen de los altos cargos, qué dicen de la presa que han abierto no sé dónde, qué dicen del puente que han construido no sé qué. Están utilizando las redes sociales y están contratando empresas para generar y hacer esta escucha activa gastándose una pasta. Es una realidad. El Gobierno de Navarra nunca lo hizo, os lo puedo asegurar, pero sí que intentó construir el Open Social Data. El Open Social Data iba a ser un web service, y de hecho el concurso ha salido y se ha aprobado, y ya lo están construyendo, ¿vale? Se presentaron la Intemerata de Empresas. Bueno, el caso es que ya se está construyendo, y el Open Social Data no es más que un web service como el de la DGT o como el de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, en el que se mostrará los resultados de escucha activa en función a unos términos que ha elegido el Gobierno y otros que van eligiendo los ciudadanos. Es decir, Navarra, Chistorra, San Fermín, tal, lo que sea, todos los pueblos de Navarra, políticos, tal y cual. Si los ciudadanos quieren poner Puente la Reina o el río Ebro o lo que fuera, lo van solicitando y lo vamos metiendo. Y a partir de esos términos, en un web service, insisto, se hace un rastreo de lo que se está diciendo en todas las redes sociales y se coloca en bruto. En bruto, en un web service, allí, con todo el texto saliendo, y aparece de Pamplona, en Facebook se está diciendo, en el Facebook abierto, por supuesto, se está diciendo esto, en Twitter esto, la fuente, la foto, tal, no sé qué, bueno, pues como un hot tweet o como un tweet deck o como todo esto. Toda esa información pública allí puesta. De tal forma que nosotros solo construyamos el bruto y los ciudadanos o las empresas utilicen esos datos para construir aplicaciones o para hacer estudios de mercado, hacer focus group o lo que fuera. Pero que fuesen los propios ciudadanos los que utilizasen esa información. Que no fuese el Gobierno al que le llegase al consejero o al viceconsejero un informe, como les está llegando, insisto, ahora mismo a todos, en el que todas las mañanas le dicen que se ha dicho de ellos, que se ha dicho de su política, tal y cual, en las redes sociales, porque lo están haciendo. Nosotros intentamos que esto fuese abierto para todos los ciudadanos y en Open Data. Es, desde luego, un proyecto pionero que dejé en herencia al director general que me ha revelado, que es una persona, desde luego, excelente, con la que me llevo muy bien y estoy colaborando. Porque ese es otro punto muy importante. El cambio de color. Sabéis que en Navarra lo que pasó es que se rompió el gobierno. Se rompió, había un pacto de coalición y se rompió. Y una de las partes, pues nos fuimos. Y bueno, y otro color ocupó mi posición. Bien, pues yo estoy colaborando con él absolutamente. Hablamos por teléfono cada semana. Y es que creo que tiene que ser así. Y él, bueno, está dando continuidad, en principio, a lo que había construido mi equipo. Bien, pues eso es absolutamente necesario también. Esto es técnico, esto debe ser filosófico, esto tiene que calar en los políticos para seguir llevándolo a cabo. Y él ha continuado con este proyecto y ha continuado con este concurso, ¿vale? Algunos en Navarra lo llaman el Stasi Navarro, porque creen que les vamos a vigilar con esto. Entenderéis, no hace falta que os lo diga, el desconocimiento que esto marca a la población, ¿no? O sea, vamos a coger lo que dice la gente, datos públicos, para ordenarlos y ponerlos a disposición de la ciudadanía para que construyan lo que sea o se lucren o se beneficien por esa información. Bien, dicho esto,
Tenemos que ser absolutamente conscientes que somos unos conquistadores, que estamos en tierra absolutamente indígena, los indígenas son el resto de los frikis que no están aquí en esta sala y que hay que evangelizar de alguna forma. Pues porque eso es principalmente lo que falta, evangelizar. Yo el lunes y martes estuve en Bilbao dando un curso sobre tecnología a ejecutivos y pregunté quién sabía lo que era el gobierno abierto y de 20 solo supieron decir 6 lo que era el gobierno abierto. Eso es duro. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo los mayores esfuerzos, y por eso estamos aquí, pues tenemos que hacerlos en evangelizar a la población. Desde luego, para decirles que es más necesario que nunca fortalecernos en gobierno abierto, apertura de datos, software libre, transparencia, etcétera, etcétera. Dicho esto, me han robado mucho tiempo los de antes y me han pedido que me acorde un poquito. Pero despedirme y desde luego ponerme a vuestra disposición para cualquier consulta que tengáis. Yo ahora mismo estoy en un periodo de excedencia forzada por incompatibilidad por alto cargo y bueno, y cualquier pregunta, duda, ayuda que necesitéis, pues aquí estoy. Espero que os haya gustado un poco la trayectoria que he tratado de construir de lo que se hizo en Navarra y se está haciendo en Navarra. Yo creo que vamos detrás del País Vasco, estamos aprendiendo de ellos, pero entiendo que les adelantaremos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la organización y buenos días. Un turno rápido de preguntas, ¿vale? Vamos a hacer un descansito para el coffee break, pero por si hay alguna pregunta en la sala. Y el compañero, no sé si teníamos los micros por ahí. Ok. Hola, me ha encantado su charla, de verdad. De tú, por favor. Es que me da la sensación de que esto es un mundo paralelo a lo que veo todos los días en la realidad de la calle. No sé, es como si no termino de asimilarlo. Vamos a ver, ¿somos un país o somos 17? Yo es que no entiendo por qué esto, que me parece fantástico, se hace solo en Navarra. Y ahora se copia en otro lado y ahora se copia en otro. ¿Por qué no lo hacemos a la vez en todos sitios? Mira, precisamente busca en Twitter, por cierto, @GuzmánGarmendia. Ya, lo he copiado. Antes cuando estaba hablando el viceconsejero y ha dicho lo de la ley de transparencia, desde luego le he felicitado por Twitter, pero he puesto otra más. Hay que unificar. Y tienes toda la razón. Es que, bueno, que lo digamos desde Navarra, cuando tenemos nuestras propias leyes de contratación, nuestros propios fueros, al final recaudamos impuestos, en fin, que Navarra pues es un poco, bueno, pues una comunidad histórica, que lo diga Navarra pues tiene su aquel, pero desde luego yo estoy absolutamente a favor de lo que tú estás diciendo, pero para eso hay que hablar con la Administración General del Estado, y la Administración General del Estado ha construido una ley de transparencia, ahí la tenéis. Pero usted sabe que tiene muchos agujeros esa ley de transparencia. No, está claro, pero que, en fin, y para cosas de gobierno abierto, de apertura de datos, habría que unificarlo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y sobre todo, y no solo unificarlo, estandarizarlo. Estandarizar, por ejemplo, en Open Data, pues hay 28.000 portales ahora de Open Data, incluso ayuntamientos menores. Hay que estandarizarlo para que la gente, no solo en términos tecnológicos, sino en usabilidad, etcétera, etcétera. Pero vamos, que comparto absolutamente tu reflexión. ¿Qué te voy a decir? Otra pregunta que quería hacerle es si conoce Democracia 4.0. Sí. ¿Y qué le parece? Pues lo conozco de oídas. No te puedo, no quisiera dar un criterio así en público. Muévese. Vale, no te lo voy a dar. No te lo voy a dar no por nada, sino porque tampoco tengo un conocimiento profundo de la herramienta. Lo hemos hablado entre compañeros, pero no tengo criterio para dar una opinión. Vale. Por otra parte, me parece fantástico que usted concuerda sus palabras con sus actos, con lo que ha hecho. Pero cuando escucho a otros políticos decir cosas de ley de transparencia, de participación ciudadana, no me lo creo. No me lo creo porque es que después no lo veo. Y no te lo creas. Existe una desconfianza muy grande de parte del ciudadano, me parece. Y no te lo creas. Estar en 13 foros preguntando a la gente, y Navarra es una comunidad que tiene sus dificultades en el norte de Navarra, pues porque es un territorio, bueno, pues que cuando va un político, pues bueno, pues bien, no son bien recibidos en ocasiones.
Pero ahí tuvimos que estar y ahí estuve. Y hay que ir, en un año, 13 eventos. Hay que ir, ¿eh? Hay que construirlo. Entonces, no te lo creas hasta que bajen a la calle. Es que desde una tribuna no se puede decir voy a ser transparente, voy a consultar, voy a opinar. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién lo estás construyendo? Eso, ahí empieza a creer. Me costó mucho. Vamos, es hacer 13 eventos en el que te pregunten, te critiquen y en algunas ocasiones te insulten, desde luego. Es duro, pero es que así es como hay que construirlo. Créetelo cuando desde luego bajen a la arena. ¿Vale? Pues que la admiro, no tengo otra cosa que decir. No, yo ya lo he dejado, ¿eh? Yo ya lo he dejado. No sé, otra pregunta, gracias, ¿eh? Ya me mandaré un correo porque tengo la cabeza llena de cosas ahora mismo. Vale, gracias. Bueno, no sé si... Alorza. A ver, Alberto. Alberto es el que hablaba antes, el que construyó el modelo Ludo de gobierno abierto en el que nos hemos basado en Navarra. Luego tenéis el placer de escucharle también. Esa copa que te pagué ayer, la copa mejor empleada de mi vida. En primer lugar, felicidades. Ha sido una ponencia magnífica y muchas gracias por nombrarnos tanto y también. Y quería discrepar en un pequeño punto nada más. Has hablado en algún momento de que liberar datos cuesta, que es una cosa obvia, ¿no? Cuesta algo de dinero, pero me ha parecido entender que llevas un enfoque muy dataset a dataset. Hemos demostrado que puedes liberar muchísimas cantidades de datos, de información, si montas un buen sistema que por defecto libere datos. Y es más caro, y de hecho se puede ver viendo lo que gasta Obama, por ejemplo, en la ley de acceso a la información, es más caro esperar a que te pregunten que por defecto liberar. ¿Tú esto cómo lo ves? Yo lo que veo es que se lo voy a comentar inmediatamente al nuevo director general de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías de Navarra. Pues porque honestamente, nunca le hemos dado ese enfoque, ¿vale? Y es verdad, me has pillado allí, pero probablemente por desconocimiento de la parte tecnológica, que eso es el principal problema de los políticos, ¿no? Que desconocemos la parte tecnológica. Y bueno, pues te lo agradezco y lo trasladaré, desde luego. Gracias. Por ahí hay una pregunta y... Y allí hay otra y esas dos preguntas y acabamos. ¿Dónde era por ahí? Ah. No sé si seré la única política que está esta mañana aquí con vosotros, pero evidentemente me interesaba mucho el ¿Te puedo preguntar qué cargo es? No, yo te lo voy a vale. Perdón, yo te lo voy a decir, pero al final. Me gusta decirlo al final y la mayoría de las veces lo eludo. Okay. No porque me avergüence, sino porque mi cargo no es lo más significativo de mi persona. Seguro. Me interesa mucho el tema del gobierno abierto, me interesa muchísimo el tema de la democracia, he aprendido mucho de tu conferencia, me ha parecido muy abierta, pero te quería decir una cosa que no quería dejar pasar por alto. La llegada al gobierno del que formo parte, una de las tareas que teníamos fundamentales es descender a la arena y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo con una de las leyes que el viceconsejero ha hablado anteriormente. Están ahora mismo desarrollándose en Andalucía multitud de foros, multitud de encuentros para la ley de participación, con lo cual no es una ley que se esté trabajando alejada de la ciudadanía, porque estamos convencidos y teníamos vocación de hacer nuestra tarea de gobierno con la ciudadanía. Hay una cosa que me ha interesado mucho de tu intervención porque para mí abrir datos eran abrir todos los datos. La mayoría de los datos que yo tengo lo tengo que poner a disposición de la ciudadanía. No sé si te he entendido que oyendo a la ciudadanía, que también lo hacemos, claro, a través de diferentes canales, es más aconsejable abrir paulatinamente la información en función de lo que se vaya requiriendo, ¿no? Por ahí iba, o abrirlo todo del tirón. Ya. Por supuesto, opción A, o sea, consultar a la ciudadanía y abrirlos. O sea, si vamos a yo, desde luego, lo tenía muy claro. Y ya estaban llegando peticiones de información en función. Y al final, uno de los puntos que salieron de las mesas, criterios de apertura. O sea, la gente es consciente de que vale dinero. Y el criterio de apertura que se aplicó fue esa generación de riqueza. En el momento en el que estamos, una empresa que quiere hacer una aplicación para saber los semáforos de todo Navarra
y hacer el recorrido más corto, a qué velocidad, lo que sea, y genere dinero, pues hay que darle esos datos y hay que priorizarlos sobre otros que a lo mejor no nos interesan, ¿no? Como los parques o lo que sea, tal, que hay allí puestos y que nadie utiliza, ¿no? Entonces estoy absolutamente, desde luego os felicito, lo que he dicho al principio, yo en Andalucía me lo creo, no solo por mi manifiesta amistad con José Antonio Cobeña, sino porque es un hombre que baja a la arena y que es consciente de las necesidades tecnológicas y de cómo construirlo. Yo creo que aquí sí que se va a construir algo grande en Andalucía. Y si me dices que estáis ya consultando en foros por las 8 provincias, pues os felicito. Pero extraer de ahí cuáles son las necesidades y mantener esos cauces de comunicación. Nosotros trasladamos los cauces de comunicación de los foros presenciales a las redes sociales. Y os invito a que os metáis en los grupos de LinkedIn. Ahí están discutiendo todavía y se discuten entre ellos, no sé qué. Y esa información súper rica. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, me ha encantado ser esta mañana un poquito más friki también. Ah, claro. Frikis todos. Bueno, la última pregunta y hacemos una parada para el coffee break. Gracias. Yo tenía 2 preguntas bastante concretas. La primera, ¿no te parece paradójico que al mismo tiempo que las administraciones públicas o los políticos están hablando de Open Data y de gobierno abierto, pero a la vez no están haciendo nada o prácticamente nada por preservar la neutralidad en la red o por evitar la privatización constante de la red o la ley de propiedad intelectual, etcétera, frente al software libre? Y la segunda es... el gobierno abierto como concepto está muy bien. El problema quizá no te parece que puede generar cierta frustración si la gente no ve que las iniciativas o las necesidades en las que participan activamente con el gobierno abierto no se ven trasladadas a políticas concretas. Por ejemplo, claro. Si el gobierno abierto no sirve para reformar la ley hipotecaria, por ejemplo, y hay aspectos que quedan absolutamente vedados a la participación de los ciudadanos. Si los ciudadanos dicen, bueno, ¿para qué quiero gobierno abierto si no puedo participar en una reforma de la ley hipotecaria? Pues ¿para qué lo quiero? O si he participado en gobierno abierto y realmente al final los políticos me han adornado con multitud de buenas palabras y reuniones tras reuniones para consultar sobre, pongamos por caso, una ley de participación ciudadana, pero al final los políticos a lo suyo. Entonces, claro, crea frustración, puede generar frustración. Gracias. Gracias por la pregunta. Empiezo por detrás, si te parece. Por supuesto que genera frustración y a mí me generaba muchísima. Yo trataba de impulsar el gobierno abierto y por eso es muy importante evangelizar. De los 8 consejeros que hay en Navarra, se lo creían 2. El resto no. Y eso es un problema. Pero es que lo que decía al principio de la ponencia, el modelo ha cambiado. Y es que si no lo cambian los mismos políticos estos que tenemos ahora, la sociedad va a cambiar a esos políticos. O sea, la sociedad está demandando tomar posiciones en la ley de desahucios, en todas estas cosas, y ver reflejado que sus opiniones pues calan. Y esa es la fórmula de gobierno que yo creo que va a llegar en breve. Pero de momento estamos absolutamente en pañales. Y frustra a los ciudadanos, pero a mí también, ¿vale? De lo que a mí me competía, que era toda la parte tecnológica de Navarra, movilidad, bueno, pues todos los sistemas informáticos, comunicaciones, fibra óptica, el gobierno de Navarra era mi competencia. Y de lo que salió en los foros lo fui construyendo. O sea, la aplicación móvil es un pequeño ejemplo. La aplicación móvil esa que tuvimos fue porque la gente nos lo dijo, nos lo pidió y lo abrimos. ¿Vale? Muchas bases de datos que se abrieron fue porque la gente nos lo pidió y lo hicimos. La ley de transparencia, la redacción de la ley de transparencia tiene pues al menos 100 apartaditos que fueron cosas que nos fueron diciendo la gente. A mí no se me hubiera ocurrido meter temas sobre blogs en la ley de transparencia. Bueno, los juristas que hacían conmigo la ley, pues a veces les tenía que explicar qué eran determinadas cosas, pero hay que construir. O sea, que es que hay mucho por evangelizar. Lo que te decía, aquí somos un grupo cerrado que entendemos gobierno abierto, entendemos open data y todo fenomenal. Pero sal fuera y pregunta en Nochebuena a los 10 que están sentados en tu mesa o 20, ¿quién ha oído hablar de gobierno abierto? Probablemente 2. Y esa es la gran tarea. Pero sí, frustra, pero cuando lo constaten todos, no frustrará. Y respecto a lo del software libre, pues por supuesto, estoy de acuerdo. O sea, la Junta de Andalucía acaba de pagar un pastizal por pagar licencias y todos los gobiernos de España están pagando una pasta por pagar licencias, pero se están haciendo cosas, e igual estamos en pañales, pero se están empezando a construir cosas. El gobierno vasco ha sacado un decreto espectacular, un decreto de reutilización. Ese decreto dice que antes de hacer cualquier desarrollo,
un panel de expertos tiene que decidir si se puede, para construir ese desarrollo, reutilizar alguna herramienta en el mundo y sobre todo que esté basada en software libre para compartirlo, para reutilizarlo. Sin ese pase no puedes desarrollar nada en el País Vasco. Y en segundo lugar dice que predominará, y eso también aparece en la Ley de Transparencia de Navarra, en los concursos se premiará de alguna forma las ofertas de desarrollo que estén basadas en software libre frente al software privativo. Se están dando pasos. Yo lo que pido, desde luego, es calma, pero vamos hacia esto inexorablemente. Muchas gracias. Pues nada, vamos a coffee break. Gracias.